era a expensas del futuro de Arizona. Pero, ¿qué pasa de la resistencia natural al avance de los electrones? ¿Cuál es exactamente la naturaleza de la resistencia eléctrica? Bajo la influencia del campo eléctrico, los electrones se mueven por un metal como una canica cuando cae en un flujo viscoso. Si no fuera por la resistencia, acelerarían libremente como cuando un cuerpo cae en el vacío. Pero, en la realidad, se mueven con una velocidad media constante. La resistividad es como la viscosidad. Cuanta más tenga un material, más lentamente se podrá mover una partícula en su interior. Pero, ¿qué es lo que ralentiza a los electrones? En otras palabras, ¿qué es lo que se opone al flujo de la electricidad en un conductor? En el interior de un metal, los electrones se mueven constantemente en todas direcciones. Aquí están representados algunos de ellos por unos puntos. Giran en órbita por todo el metal como si fuera una molécula gigante. Esta especie de flujo no encuentra ninguna resistencia. Tampoco crea una corriente neta que entre por un extremo y salga por otro. En esas condiciones, el conductor está en equilibrio electrostático. No hay campo eléctrico en su interior. No hay diferencia de potencial de un extremo al otro. Pero si una batería hiciera circular una corriente eléctrica, ese equilibrio se destruiría y se crearía un campo eléctrico en el interior del conductor. En el interior de un metal perfectamente cristalino, si se pudiera encontrar una muestra de él, los electrones móviles acelerarían continuamente como una moneda al caer en el vacío. Pero en el mundo real, los cristalinos no son perfectos. Tienen defectos e impurezas y sus átomos vibran con energía térmica. Los electrones acelerados por la fuerza del campo eléctrico rebotan contra cada impureza comportándose como una bola en una máquina de juego. Todos esos rebotes, todas esas paradas y arrancadas producen la resistencia que impide que el electrón circule aumentando su velocidad. Por eso, los electrones se mueven a una velocidad media constante, creando una corriente constante bajo la influencia de una fuerza constante. Cuando los electrones tropiezan con las imperfecciones, hacen aumentar las vibraciones de los átomos. De ese modo, la energía eléctrica de los electrones acelerados se convierte en energía térmica de los átomos vibrando. Y hace aproximadamente 100 años, de ese calor salió una idea brillante. Si una resistencia adquiere calor suficiente, brillará. Y Thomas Edison encontró los materiales apropiados que brillasen con luminosidad. Por supuesto que todos los circuitos brillan, pero sí producen calor, tanto si es deseado, como si no. Los ordenadores, por ejemplo, tienen ventiladores para eliminar el calor no deseado. De hecho, algunos superordenadores generan tanto calor que requieren un sistema de refrigeración líquido que mantenga la temperatura baja. Y ese calor, tanto si es un objetivo buscado como si no, consume energía al producirse. Cuando la corriente pasa por una resistencia, la energía convertida en calor es igual a la cantidad de carga que circula por la diferencia de potencial. La cantidad de calor por unidad de tiempo o potencia consumida es igual a la intensidad por la diferencia de potencial. Utilizando la ley de Ohm, la potencia se puede expresar también por I al cuadrado por R o V al cuadrado dividido por R. ¿Y cuál es el resultado? Bien, para comenzar se miden vatios. Un vatio es una medida de potencia igual a 1 amperio por 1 voltio. Si ahora multiplicamos ese vatio por 1000, tendremos 1 kilovatio.
Y si lo multiplicamos de nuevo por 1000, tendremos un megavatio. En horas punta, el embalse de Parker genera 120 megavatios. Vatios y agua. La red eléctrica que aquí, en esta planta hidroeléctrica, adquiere una forma concreta. Así como el progreso se basa en las corrientes de agua y de electricidad, también demanda una gran cantidad de ambas. En esta sociedad americana, ávida de energía, cada persona consume aproximadamente 1 kilovatio de potencia eléctrica todo el tiempo, día tras día, a lo largo de todo el año. Para suministrar a los consumidores ambas cosas, agua y energía, los ingenieros tienen que dominar primero el arte y la ciencia del diseño de circuitos. Los elementos comunes en los circuitos eléctricos elementales son los hilos y los interruptores, las baterías, las resistencias y los condensadores. Y aunque estos elementos se pueden combinar en redes de complejidad siempre creciente, siempre obedecen a unas mismas reglas sencillas llamadas leyes de Kirchhoff. Gustav Kirchhoff, físico alemán, era muy aficionado a las matemáticas. Aplicando la ley de Ohm y generalizándola completamente, dedujo 2 leyes que expresan cada una de ellas una idea ya conocida. Una de esas ideas es la de la conservación de la carga. Y la correspondiente ley en los circuitos es que cuando una corriente se divide en 2 o viceversa, la suma de las intensidades de las corrientes que llegan al nudo es igual a la suma de las intensidades de las corrientes que salen de él. La otra ley de Kirchhoff expresa la conservación de la energía. Una carga eléctrica que recorre un circuito completo ni pierde ni gana energía. Consideremos una carga eléctrica en el espacio que no esté confinada a un circuito. Si se mueve por el espacio a lo largo de la trayectoria que la lleve de nuevo a su punto de partida, no se habrá realizado trabajo neutro. El potencial eléctrico o voltaje puede crecer o disminuir, pero siempre vuelve a su valor inicial. Y lo mismo sucede en el interior de un circuito. Obsérvese que una integral a lo largo de una curva cerrada tiene una notación especial. El signo de la integral tiene un círculo sobre él. Así, en el caso especial de un circuito eléctrico, todos los aumentos de potencial debidos a batería y condensadores cargados, y todas las caídas de tensión debidas al paso de la corriente por las resistencias, tienen como resultante neta 0. Utilizando solo esas 2 leyes, los ingenieros analizan los circuitos más complejos. Como un simple ejemplo, pensemos en un condensador conectado a una resistencia y a una batería. Incluso cuando se va cargando el condensador, el aumento total de voltaje es igual a la caída total a lo largo del circuito. En un circuito eléctrico, un condensador almacena carga de la misma manera que un depósito almacena agua para un uso posterior. Y hace falta mucho tiempo para llenar o vaciar uno de ellos. ¿Cuánto tiempo? Naturalmente eso depende del volumen del depósito y de cuánta resistencia haya para que salga el agua. Cuanto más grande sea el depósito y mayor sea la resistencia, más tiempo se necesitará. Sucede exactamente lo mismo con la carga cuando se trata de descargar un condensador. Si se aplican las leyes de Kirchhoff, nos encontramos con que el tiempo es igual a la capacidad del condensador multiplicada por la resistencia. Naturalmente no hay planes de vaciar el lago Havasu de inmediato. Al mismo tiempo que se va vaciando de agua para saciar la sed de Los Ángeles, la nieve de lejanas montañas se va derritiendo y va alimentando al río Colorado, que a su vez vuelve a llenar el embalse, como si fuera parte de un ciclo global que conservara la humedad. De modo análogo, los circuitos eléctricos conservan la carga. Y así es como la noción de evolución se añade al principio de conservación, tal vez queriendo demostrar con ello que cuanto más cambian las cosas, más siguen siendo las mismas.
La civilización sigue dependiendo de las corrientes, aun cuando se añada al flujo de la electricidad. Y la moderna ciudad de Los Ángeles, al igual que la antigua Roma, está limitada y depende de la habilidad de canalizar y distribuir dichas corrientes. Hoy hemos estudiado las reglas que hacen que la electricidad sea algo práctico. Fueron antes elaboradas por personas llamadas Ohm, Kirchhoff y Charles Whiston. El propio Whiston, que era muy admirado por sus colegas en su tiempo, era desconocido del público. Era muy vergonzoso y casi se ponía enfermo ante un auditorio, igual que yo. De hecho, esa fue la causa por la que consiguió que se cambiara la tradición de que las conferencias fuesen públicas en la Royal Institution. Parece ser que una tarde de 1846, Charles Whiston tenía que pronunciar una de esas lecciones ante el público, pero justo en el último segundo, con el auditorio ya sentado, Whiston sintió miedo y salió huyendo sin dejar a nadie que le sustituyera. Entonces Michael Faraday intervino e, improvisando una brillante conferencia, especuló acerca de que la luz podría ser una especie de perturbación de la electricidad y del magnetismo, una idea que muchos años después resultó ser cierta. La tradición de esas lecciones públicas en la Royal Institution sigue conservándose en nuestros días. Todos los viernes, a las 8 en punto de la tarde, un científico famoso, vestido de etiqueta como yo ahora, debe intervenir ante un brillante auditorio y pronunciar una conferencia sobre los últimos desarrollos de la ciencia. Pero, durante media hora antes de la conferencia, el científico permanece encerrado en un cuartito para asegurarse de que no podrá hacer el Winston y salir corriendo en el último momento. Y esa es la razón por la que yo he sido encerrado en ese cuarto hasta el inicio de esta clase. Hasta el próximo día.